RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora al ingeniero Miguel Cardoso. Él es el presidente de Perumín 36, directivo del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Ingeniero Cardoso, qué gusto saludarlo como siempre, muy amable. Buen día. Un gran gusto estar con ustedes, don José, y un saludo cordial a toda su audiencia. Esta semana ha tenido lugar durante 3 días consecutivos el evento Rumbo a Perumín, ¿no?, donde se analizó la potencialidad minera en la macrorregión norte que comprende las regiones Tumbes, Cajamarca, Piura, La Libertad y Lambayeque, con un conjunto de especialistas, con gobernadores regionales, ¿no?, bajo el lema competitividad y sostenibilidad. Pero además han presentado un estudio, Impacto Económico y Social de la Minería en el Perú, macrorregión norte, perspectiva histórica y visión hacia el futuro, que ha sido desarrollado por el Centro para la Competitividad y el Desarrollo en alianza con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. ¿Cuál es la trascendencia de este evento, ¿no?, considerando que la región norte concentra el 44% de cartera de inversión minera en nuestro país, don Miguel? Sí, muchas gracias por la pregunta y por la entrevista. Yo creo que el logo que nosotros pusimos a esta versión de Rumbo a Perumín en la macro región norte era una especie de predicción de lo que íbamos a concluir en el evento. Ha sido un evento muy rico en información, muy claro en el análisis y creo que contundente en cuanto a las conclusiones a las que hemos llegado. El asunto de cómo la minería aporta en las regiones queda muy claro. O sea, es la fuente de ingreso más importante de muchas de las regiones y en algunos casos es la fuente de ingreso predominante y sobre todo es la que de alguna manera permite tener un presupuesto adecuado a las necesidades de las regiones. Sin embargo, el efecto final depende de muchos otros factores, porque la conclusión a la que nosotros hemos llegado es que el desarrollo económico es fundamental. La minería es un elemento que impulsa la economía del país y de las regiones de una manera muy eficiente, muy clara y constante, pero no es suficiente para que este desarrollo que nosotros aspiramos, un desarrollo territorial, un desarrollo además sostenible, se dé y se siga fortaleciendo con el tiempo. Depende mucho de otros factores. Entonces, dos de los factores que se han mencionado muchísimo como fundamentales para que una región pueda tener desarrollo es competitividad y sostenibilidad. Además de ello, es importante tener un plan de desarrollo, un plan bien estructurado, que incluye una serie de cosas. Por ejemplo, un plan de infraestructura, que es fundamental. Por ejemplo, una mirada de largo plazo acerca de las cosas que queremos hacer, cómo debe venir ese desarrollo, a quiénes debe favorecer de preferencia, cuáles deben ser las prioridades en cada una de las acciones que las autoridades quieren tomar. Y además, todas estas decisiones, además de ser de largo plazo, tienen que ser consensuadas, tienen que ser realmente lo que la región necesita. Y eso no ha estado sucediendo en nuestro país. Todo se ve con la lupa del plazo inmediato, el momento, la discrepancia, el conflicto,
Nos pasamos todos los días con algún tipo de disputa política y crecen y vuelven a aparecer otras. Es decir, el país vive una telenovela política. Y la verdad de las cosas, eso no nos beneficia absolutamente en nada. Y no nos deja avanzar. Y cuando estas contradicciones políticas se acentúan, generan que incluso en regiones donde reciben ingresos importantes del canon y las regalías mineras, no avanzan. No avanzan en el desarrollo, en el índice de desarrollo humano, no avanzan tampoco en el crecimiento del PBI per cápita de la región. Justamente el señor Rudy Laguna, del Centro para el Desarrollo, nos presentó un cuadro acerca de estos índices de desarrollo humano y de PBI per cápita, donde se veían todas las regiones del país. Es sorprendente ver, por ejemplo, a Moquegua, ¿no?, en el tope de la lista. 0.7 en índice de desarrollo humano. Cerca de 50.000 soles de ingreso per cápita. Y es sorprendente también para nosotros ver a Cajamarca en la parte más baja de la lista. Apenas del orden de los 7.000 en per cápita y 0.32, 0.33 en cuanto al índice de desarrollo humano. ¿Qué pasó? ¿No hubo ingresos acaso mineros en Cajamarca? ¿No era Cajamarca una de las regiones que estaba avanzando más económicamente en la primera parte de este siglo? Entró la política, frenó el desarrollo, y no solo frenó el desarrollo, dejó de invertir el dinero que les llegaba. Y lo que usted dice, señor Cardoso, lo que usted dice es, se grafica hoy la portada del diario Gestión es muy elocuente. Dice, los distritos con más canon y regalías no gastaron ni el 10%. Y esto es uno de los temas que se tienen que enfocar. Cuando uno escucha a los gobernadores regionales, y en realidad yo lo he escuchado con mucha atención, ellos también están deseosos que existan inversiones, que llegue mayor inversión, porque esto genera empleo, porque esto es una locomotora que jala las economías, no solamente nacional, sino también regional. Pero usted decía algo muy interesante, ¿no? Tenemos problemas tras problemas, el momento político sigue afectando a las inversiones. ¿Qué se tendría que hacer para lograr por lo menos un mínimo de estabilidad y que las inversiones se retomen y que los proyectos se retomen? Tenemos 11 proyectos en el norte, más de 20.000 millones de dólares allí, pero no se pueden echar a andar. Hay noticias buenas, como la que trae hoy el diario también Gestión. Río Tinto se está asociando con una empresa para desbloquear la granja. Es una buena noticia, pero el gobierno tiene que dar confianza. ¿Qué es lo que se necesita? Yo creo que no es un tema solo del gobierno, tenemos que estar todos juntos. Nuestro eslogan decía justamente competitividad y sostenibilidad, una tarea de todos. Y de eso se trata, de que nosotros tenemos que ponernos todos de acuerdo. Pueden haber algunas discrepancias, pero hay que tratar de discutirlas y llegar a consensos mínimos que nos permitan tener un plan de desarrollo de largo plazo. Ya basta de estar mirando debajo de la alfombra cada día. Tenemos que realmente tener un plan. La minería no es una actividad que se haga de esa manera. Por ejemplo, nosotros planificamos desde los temas de la exploración, y si vemos las cifras a nivel mundial, no solamente nacional, la fase de exploración de un proyecto minero puede durar 15 años, y ese es más o menos el promedio. Y luego, para avanzar desde
el final de la fase de exploración, es decir, hacer todos los estudios, construir y empezar a producir, tenemos otros 10 años. Tenemos 25 años para que un proyecto se llegue a materializar. Tenemos que mirarlo en ese plazo, tenemos que planificar ese plazo, tenemos que prever lo que sucede en todo ese tiempo. Y eso no se logra discutiendo cada día si fulano de tal dijo una cosa, o si el presidente, la presidenta hizo algo, o si el señor Castillo está en la cárcel, o si, es decir, todos los días el mismo asunto, y seguimos con los movimientos en el sur, donde ya no sabemos qué hacer, ya se han establecido, se ha sentado ahí una especie de paro nacional que dura días, algunos días dejan sin libertad, flexibilidad, otros días no son flexibles. Ya comenzaron a declarar acerca del litio en esa región y que no lo van a dejar avanzar tampoco. Es decir, estamos clavándonos un puñal permanentemente sin pensar en aquellos que no reciben los beneficios de todo este impulso económico. Es impresionante que en los distritos se invierta tan poco, pero en las regiones también tenemos esas mismas limitaciones. En la macroregión norte, entre el 2012 y el 2022, se ha invertido el 65%. Y fíjese, nosotros estamos afrontando una descentralización fracasada. Hay que reconocerlo. No está funcionando. Y esta descentralización lo único que hace es repetir el mismo esquema nacional. Nosotros nos quejamos de que Lima es un centro demasiado poderoso y que no debería ser así, pero en cada región tenemos un centro de poder político y económico, que es donde está normalmente el gobierno regional, y todo se desarrolla allí y el resto de la región queda al lado y no se le atiende en la medida que se requiere. Entonces, la regionalización y la descentralización no están funcionando. Y encima no se integran las regiones tampoco, y no se generan corredores económicos, compartir de las infraestructuras que se construyen. Todo eso nos tiene bloqueados y tenemos que deshacernos de ese asunto. Hay que hablar de manera que nos podamos poner de acuerdo en cómo podemos avanzar. El Estado tiene que tomar la iniciativa para ello. Usted mencionaba el caso de Moquegua frente a Cajamarca, ¿no? Y en realidad se convierten en dos gráficas a tomar en consideración. Incluso esto se establece en el ingreso per cápita de las personas, ¿no? Y lo de Cajamarca es muy preocupante, ¿no? Porque tiene altos niveles de pobreza y pobreza extrema, ¿no? Que además el propio Instituto Nacional de Estadística e Informática lo da a conocer, ¿no? ¿Qué se tendría que hacer en Cajamarca, por ejemplo, para hacer posible esta cartera de proyectos que tienen? Ayer usted declaraba en gestión sobre un proyecto interesante, ¿no? En Tantahuatay, y cómo esto se puede seguir aprovechando en otro proyecto en Cajamarca. Yo le mencionaba el tema de la granja. Potencialidades hay, pero ¿cómo destrabamos esto? Usted señala que necesariamente se tiene que hacer una conjunción de esfuerzo entre todos, y el caso de Cajamarca lo requiere con urgencia. Absolutamente. Y eso lo sabemos. Y en Cajamarca lo que ha interferido en este desarrollo ha sido claramente la política de oposición, la política antiminera, el caso de Minas Conga, el caso de todo este número de proyectos que no se han podido desarrollar en tanto tiempo. Felizmente ahora tenemos un avance. Y Chiquillay está avanzando, Tantahuatay está avanzando, la granja ha dado un paso importantísimo en esta asociación de Río Tinto con First Quantum,
ya tienen un plan, ya tienen el apoyo de las comunidades. Ese es un proyecto enorme, enorme, y esto va a permitir pensar de una manera distinta hacia el futuro, cuando haya que generar toda la infraestructura que se requiere para que estos proyectos funcionen y para que estos proyectos puedan sacar los minerales hacia la costa, hacia el puerto, donde no se puede hacer en este momento con la infraestructura que tenemos. Entonces, todo eso hay que aprovecharlo, hay que ponerlo en un plan, ¿no? Y nos contaba ahí, por ejemplo, el economista Carlos Oliva acerca del plan de infraestructura. El plan de infraestructura fue cambiado más o menos en septiembre, octubre del año 22, antes de la salida del señor Castillo, ¿no? Y ha sido algo realmente improvisado, con poca consideración de las reales necesidades de las regiones. Y ese plan de infraestructura borró prácticamente otro plan que ya venían dando, que había sido hecho con un análisis completo, con una ponderación y además con la priorización de cada uno de los proyectos que estaban avanzando. Pero aquí inventamos la pólvora todo el tiempo. Entra un gobierno, cambia todo. Y cuando los gobiernos duran 5 años, cambiamos todo cada 5 años. Como ahora tenemos un presidente cada año, en los últimos 6 años ha sido así, entonces cada año tenemos que cambiar las cosas. Esto no tiene mucho sentido, ¿no? Esto es destrucción de la economía y sobre todo es un rezago inaceptable en el desarrollo social, en el cierre de las brechas sociales que nosotros estamos obligados a hacer por nuestro país. Ingeniero Miguel Cardoso, presidente de Perumín 36, directivo del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, como siempre muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, ingeniero Cardoso, muy amable. Muchísimas gracias, don José, cuando guste. Muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.